Sean bienvenidos a una nueva entrega de Paso a Paso con Javier Guillén. En el día de hoy realizaremos unos deliciosos Fashion Cake, cuyo diseño nos va a ayudar en cualquier fiesta o gala. Vamos a verlo. Bueno, vamos a hacer nuestro cake de chocolate. Primero tenemos chocolate derretido con nuestra mantequilla. Mezclamos. Ya sabéis que la mantequilla funde a partir de 30-32 grados. Mezclamos bien. Mientras mezclamos, vamos a poner en la batidora. Pondremos también la yema de huevo. Una vez que se empieza a incorporar, añadimos el huevo. Y lo dejamos batiendo un poquito. Mientras acabamos nuestra mezcla y la pasaremos a un bol más grande para poder mezclarlo todo. ¿Veis? Ya lo tenemos todo bien mezclado. La harina la ponemos al final, junto con la sal y el fermento. Incorporamos también la harina de almendra. Juntamos sal, fermento y harina. Para acabar nuestro azúcar. Paramos bien. Para coger bien los bordes, que no perdamos azúcar en el lateral. Colocamos la varilla nuevamente. Estoy recordando harina, sal y fermento en polvo. El fermento lo que va a hacer es subir el bizcocho por sí mismo. Mezclamos. Hay varios tipos de bizcocho. Este es un tipo de bizcocho que podemos guardarlo en la nevera y usarlo si queremos al día siguiente. Podemos congelarlo y usarlo también al día siguiente, como queramos. En este caso lo haremos hoy mismo. Mezclamos y para acabar incorporamos los sólidos. Mezclamos a fin de incorporar todos los ingredientes. No os preocupéis en trabajar mucho la masa, porque el propio fermento hará su trabajo, hará subir nuestro bizcocho. Cogemos una manga. Y vertemos nuestra masa. En este caso, usaremos este molde. Es un molde tipo acanalado. Si queréis también, como siempre os comento en nuestro canal, podemos hacerlo en molde de inox, en molde de plástico, como queráis. En este caso, hemos escogido esta banda. Y ahora, con la ayuda de una manga, vamos a rellenar nuestro molde. No lo llenamos mucho porque si no subirá demasiado. Pensad que este cake va a ir luego decorado con una crema de mantequilla, con lo cual rellenamos siempre hasta la mitad. Lo llevamos al horno, 180 grados, 10-15 minutos, dependiendo del tipo de horno, y lo refrigeraremos. Al horno. Ahora vamos con nuestra crema de mantequilla, para la cual hemos preparado un baño María, sabéis que es agua hirviendo, y ponemos un bol. Mezclamos claras con azúcar. Mezclamos bien
En este caso haremos un merengue suizo. Calentamos siempre a 45-50 grados, bien mezclado, y después lo ponemos a batir. Mezclamos bien. Mezclamos bien. Y lo sacamos del fuego. Ahora lo metemos en nuestro bol. Ya tenemos nuestro merengue y lo ponemos a batir. Recordad que está caliente. Batiremos hasta enfriar. Cogerá un poquito de volumen y estará frío. Y de ahí lo sacaremos. Mientras tanto, pasta de almendra con nuestra mantequilla pomada. Mezclamos nuestra pasta de almendra. Ya sabéis que es el fruto seco triturado. La mantequilla pomada. Si está muy fría no podremos mezclarlo. Y ahora mezclamos nuestros ingredientes. Y esperamos a que esté un poco más montado. Mientras mezclamos el chocolate con un poquito de colorante rojo. En este caso podemos colorear cualquier color que nos guste. Le he puesto un poquito de rojo, que nos dará una decoración bastante bonita. Colorante con manteca de cacao. Mezclamos. Ya sacamos nuestro merengue. ¿Ves la textura que tiene? Esta es la textura ideal. Incorporamos el chocolate. Una vez tengamos esta mezcla, lo incorporamos a la primera base. Mezclamos bien. Voy a poner un poquito más de color. Que nos quede un color bien llamativo. Y ya tenemos nuestra crema de mantequilla. Puedes usar cualquier tipo de color, cualquier tipo de pasta, en este caso es almendra, puede ser avellana, cualquier tipo de fruto seco. Y ya tenemos nuestra crema de mantequilla. Ponemos en una manga, cerramos bien la manga. Entonces tenemos nuevamente nuestros moldes donde hemos cocido, si os recordáis, nuestro cake de chocolate. Cogemos nuestro cake, una vez sacado del horno ya enfriado, y nuestros moldes. Y ahora viene el truco de la receta. Vertemos un poco de nuestra crema. Siempre usaremos el mismo molde donde hemos cocido el cake. Va a ser un elemento de decoración. Cogemos el cake, lo ponemos boca abajo y lo introducimos en el molde. Presionamos ligeramente y así tendremos la decoración con la misma forma que nuestro cake. Ahora a la nevera. Ahora vamos con nuestra ganache de chocolate, para la cual hervimos nata y nuestra gelatina neutra. Como comento siempre en el canal de YouTube nuestro, si queréis, la compráis o la podéis hacer, como queráis. Mezclamos hasta hervir. Ya comienza la ebullición. Vertemos sobre el chocolate. Y una vez que vertemos, mezclamos con la ayuda de una varilla. Una vez esté bien mezclado, lo guardaremos en la nevera y este lo usaremos como decoración de nuestro postre. Ahora ya pasamos a la nevera. Bueno, pues ya tenemos nuestro postre. Para acabarlo tenemos nuestro cake, que ya lo hemos sacado de la nevera. Tenemos nuestra crema y nuestra ganache de chocolate. La ponemos en la manga y empezamos a decorar. Y
nuestra ganache que ha pasado por la nevera, un mínimo de 4 horas, para cristalizar. Acordaros que el molde era un poco más largo, lo que he hecho es dividirlo en dos, manga y boquilla pequeña. Este lo acabaremos así y este lo haré un poco con un acabado diferente. Cogemos la decoración de chocolate. Decoramos. Recordad que nuestra decoración pintada con manteca de cacao blanca y roja. Un pequeño cuadrado y otro pequeño cuadrado. Y para acabar, nuestra decoración de azúcar, que seguramente recordéis. Una vez que los tenemos, delicadamente lo pasamos al plato. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por asistir a nuestro programa de YouTube, nuestro canal Paso a Paso con Javier Guillén. El próximo nos vemos. Muchas gracias. Bueno amigos, pues esto es todo por hoy. Es nuestro Cake Art Deco. Gracias por asistir a nuestro canal de YouTube, Paso a Paso con Javier Guillén. Volvemos. Bueno amigos, pues eso es todo por hoy. Vuelve. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Aquí tenemos nuestro Art Deco Cake. Gracias por asistir a nuestro programa de televisión. Joder, Dios.